Estimada docente, mi nombre es Marcia Torres, estudiante del segundo ciclo de la carrera de Derecho. En este momento procederé a compartir pantalla para realizar la exposición de mi trabajo práctico experimental. En este momento abordaremos un tema de mucha importancia como es la supremacía constitucional, abordando los conflictos de jerarquía, jurisdicción y competencia. Asimismo, el objetivo de nuestra exposición es comprender cómo la Constitución, como norma suprema, regula el comportamiento de todos los órganos del Estado a fin de asegurar que siempre prevalezcan los derechos fundamentales de la ciudadanía. ¿Qué es la supremacía constitucional? La supremacía constitucional significa que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma. Esto garantiza que ninguna ley, reglamento o acto administrativo vulnere de una manera arbitraria los derechos de los ciudadanos. Asimismo, hemos plasmado la pirámide de la jerarquía normativa. En nuestro país, Ecuador, la jerarquía normativa tiene un orden. En primer lugar, la Constitución, a continuación los tratados internacionales de derechos humanos, seguido de las leyes orgánicas y leyes ordinarias, a continuación los decretos y reglamentos y finalmente las ordenanzas y actos normativos. Todas estas normas deben respetar a la Constitución, siendo la Constitución la norma suprema. Fundamento normativo. Los artículos 424, 425 y 426 de la Constitución de la República del Ecuador establecen que todos los poderes públicos y las personas deben respetar la Constitución y acatar su jerarquía normativa. Esto garantiza que no exista acciones arbitrarias que vulneren o perjudiquen los derechos de personas. Relación entre jerarquía, jurisdicción y competencia. La supremacía constitucional funciona como un principio rector, la jerarquía, la jurisdicción y la competencia. La jerarquía. La jerarquía determina el nivel superior o inferior de las normas. La jurisdicción determina quién tiene autoridad para conocer un asunto. Y la competencia determina hasta dónde debe llegar la facultad de cada órgano. Es decir, estos tres elementos interactúan bajo la supremacía constitucional para mantener, primeramente, el orden legal y segundo, proteger siempre los derechos de la ciudadanía. Conflicto de jerarquía. Se presenta cuando una norma de inferior jerarquía contradice a la Un ejemplo claro tenemos cuando un reglamento municipal que restringía la construcción en zonas protegidas fue declarado inaplicable. ¿Por qué? Porque contradice los derechos que se encuentran plasmados o consagrados en la Constitución. El conflicto de jerarquía se diferencia del conflicto de jurisdicción y competencias porque aquí el problema está en la misma norma, no en quién la aplica. Tenemos a continuación el conflicto de jurisdicción. El conflicto de jurisdicción ocurre cuando dos o más autoridades reclaman competencias sobre el mismo asunto. Por ejemplo, dos jueces de diferentes cantones pretendían resolver una demanda de uso de suelo. Aquí, en este caso, la Corte definió cuál de estos dos jueces tiene la jurisdicción según su función territorial. Asimismo, como lo explicamos hace un momento, la diferencia del conflicto de competencias del resto de conflictos de la jerarquía, perdón, es que aquí la norma es correcta, pero hay disputa sobre quién la aplica. Conflicto de competencias. El conflicto de competencia surge cuando dos o más autoridades distintas, pero con jurisdicción, se disputa la competencia sobre un mismo asunto, es decir, quién debe actuar sobre un mismo caso. Por ejemplo, un órgano administrativo y un tribunal civil reclaman competencia sobre un proyecto de infraestructura, resolviéndose de una manera coordinada y fallo el órgano superior según la Constitución. El conflicto de competencia se diferencia del conflicto de jerarquía, en cambio, y el de jurisdicción, porque aquí la disputa es de facultades entre órganos válidos.
¿Cómo actúa la supremacía constitucional ante los conflictos? Este es un tema también de mucha importancia. ¿Por qué? Porque la supremacía constitucional guía la resolución de los conflictos legales en nuestro país a fin de garantizar la unidad del ordenamiento jurídico, asegurar la prevalencia de la Constitución sobre cualquier otra norma, orientar la interpretación conforme a la Constitución y proteger sobre todo los derechos y libertades establecidos de una manera constitucional. Es decir, la supremacía constitucional no es únicamente un principio abstracto, sino es una herramienta práctica que armoniza el ordenamiento jurídico, resuelve además los conflictos y protege los derechos de cada uno de los ecuatorianos, siendo la columna vertebral de nuestro sistema legal. Control constitucional. En nuestro país es el mecanismo que permite verificar que las normas y actos de poderes públicos se ajusten a la Constitución. En nuestro país, Ecuador, el control se ejerce de dos formas principales. Uno, a través de la Corte Constitucional, quien realiza un control abstracto y concreto, analizando las normas antes de su aplicación y también casos específicos cuando surge un conflicto sobre derechos colectivos o constitucionales. También tenemos a través de los jueces y tribunales, aquí aplican en cambio el control difuso, revisando caso por caso que la ley se aplique, respetando siempre lo que establece la Constitución. Por ejemplo, si un decreto de gobierno afecta a las comunidades indígenas, la Corte puede declararlo que esta norma es inconstitucional. Ahí aplicaríamos un control abstracto. Mientras que un juez también puede verificar en un caso individual que no se vulneren o que se vulneran los derechos de una persona, estamos aplicando en cambio el control difuso. En definitiva, el control constitucional garantiza la coherencia de un sistema legal, además de proteger los derechos fundamentales y asegurar siempre que la Constitución prevalezca sobre cualquier otra norma, ley o acto administrativo, fortaleciendo al Estado de Derecho en Ecuador. La importancia de la supremacía constitucional. La importancia de la supremacía constitucional es porque nos permite mantener el Estado de Derecho, prevenir abusos de poder, dar seguridad jurídica a la ciudadanía, garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. Es decir, busca que se respete siempre la Constitución. En nuestro país lo ejerce la Corte Constitucional a través del control abstracto, como lo mencioné hace un momento, y los jueces mediante el control difuso. Conclusión. La supremacía constitucional es el principio que armoniza y resuelve los conflictos de jerarquía, jurisdicción y competencia, asegurando que la Constitución sea la guía suprema de todo el sistema jurídico y la garantía de los derechos de todas las personas. Esto significa que cuando existan conflictos entre las normas, las autoridades o competencias, la Constitución funciona como una guía suprema para resolverlos. En definitiva, la supremacía constitucional no es únicamente, no solo organiza el sistema legal, sino que garantiza que todos los derechos que tenemos las personas sean siempre respetados, que no sean vulnerados, actuando con base a la justicia y al Estado de Derecho. Su aplicación, la aplicación de la supremacía constitucional protege primeramente la coherencia de las normas y asegura que la Constitución sea efectivamente la norma máxima que sustente cada decisión que toman quienes ejercen justicia en nuestro país. Esta ha sido mi exposición. Muchas gracias. Le llama.